Buenas tardes. Esta es la segunda clase de quinto cuarta de la secundaria 1. Vamos a ir empezando a transitar este año de aprendizaje y vamos a empezar a ver y a definir qué son esas ecorregiones que habíamos mencionado en la clase de presentación, que va a ser el hilo conductor de toda la cursada de este año. El análisis de esas ecorregiones a lo largo de los periodos que fueron conformando el Estado argentino y cómo se va dando cierta presión sobre esas diferentes ecorregiones y cómo se van transformando. Pero para poder empezar a hablar de todo esto, vamos a definir qué son las ecorregiones. Por eso voy a compartir pantalla para que ustedes vean una definición fácil de lo que es una ecorregión. Dice que la ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por condiciones semejantes en lo referente al clima, al suelo, al agua, a la flora, a la fauna, y todos los factores son interdependientes entre sí. Vamos a ver entonces en este gráfico, ¿sí? Vamos a ver en este gráfico, que lo vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver. Estamos viendo básicamente cómo se relacionan estos subsistemas, ¿sí?, para dar una determinada ecorregión. ¿Cuáles son los subsistemas que se relacionan? Son la litosfera, o si lo tradujéramos es la esfera de las rocas, todo lo que es el suelo, la hidrosfera, o la esfera del agua, que contiene bueno, los mares, los lagos, todos conforman la hidrosfera, la atmósfera, los gases, esa capa gaseosa que envuelve la Tierra, y la biosfera o esfera de la vida. Vieron que en la definición decía la fauna y la flora, en la fauna y la flora también lo podemos encasillar como biosfera, y tendríamos que incorporar, sobre todo en una visión radical y crítica de la geografía, al hombre, ¿sí? Casi todos los espacios del planeta ya se encuentran modificados por la acción del hombre, la acción económica, la transformación a través de la producción de diferentes actividades económicas del hombre, generan transformaciones en este paisaje natural. Ahora vamos a ir viendo en la República Argentina cómo este mapa de la República Argentina se ve compartimentado en las diferentes ecorregiones que tenemos en nuestro país, ¿sí? Podemos empezar, y con esto va a ser suficiente para la clase de hoy, a diferenciar que existen ecorregiones, miren cómo marco acá, al norte del río Colorado y ecorregiones al sur del río Colorado. Eso se los dejé en la clase. ¿Por qué hacemos esta diferenciación entre ecorregiones al norte del río Colorado? Les voy a pedir que cuando termine la clase busquen en un mapa donde está el río Colorado, así lo van situando, y por qué hay ecorregiones al sur del río Colorado. Les voy a explicar. Seguramente vieron en años anteriores que el clima, los vientos, están fuertemente condicionados por ciclones y anticiclones. ¿Qué es esto de ciclones y anticiclones? Bueno, es fácil. Tenemos que pensar que la atmósfera, no en todas sus dimensiones, tiene la misma presión ni la misma temperatura. ¿Vieron que han escuchado seguramente que dicen, bueno, la temperatura hoy en la ciudad de Necochea es de 24 grados, la presión es de 1013 hectopascales? Bueno, esos hectopascales es una medida que se mide la presión atmosférica, ¿sí? Entonces vamos a recapitular. Si decimos que no existe en toda la atmósfera la misma presión y la misma temperatura, esa diferencia entre presión y temperatura hace que el viento, que se genere el viento, o sea, que el aire circule, ¿sí? El aire, ustedes vieron que no está estanco, circula en la atmósfera. Bueno, ¿cómo circula? Circula de sectores que se denominan anticiclones, ¿sí?, anticiclones, hacia otros sectores que denominamos ciclones. Anoten, los anticiclones tienen baja temperatura y alta presión atmosférica. ¿Lo anotaron? Bien. Ahora van a anotar que los ciclones o las áreas ciclónicas tienen
alta temperatura y baja presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber diferencias, el aire va a circular siempre de una región anticiclónica a una región ciclónica. Bien, hasta ahí les quedó. Si no me lo preguntan por el Classroom, se los vuelvo a explicar. Bien, entonces, si acá decimos que hay un anticiclón en el Océano Atlántico y acá hay un anticiclón en el Océano Pacífico, estamos queriendo decir que esos lugares van a emitir viento. ¿Y a dónde van a ir? A los sectores ciclónicos que se van a formar en el continente. Entonces, el aire va a viajar, va a transformarse en viento y ese aire va a circular desde estas regiones hacia el continente. Hablamos también que había ecorregiones al norte del río Colorado y ecorregiones al sur. Bien, este anticiclón, que se llama anticiclón del Atlántico Sur, ¿por qué? Porque este es el Océano Atlántico, porque es un anticiclón, ¿sí? Y es el Atlántico Sur porque nos encontramos en el hemisferio sur, ¿sí? Si estuviéramos en el hemisferio norte, por sobre el Ecuador sería el anticiclón del Atlántico Norte, pero este es el Atlántico Sur, y lo mismo del Pacífico Sur. ¿Por qué? Porque es un anticiclón que se forma en agua del Pacífico en el hemisferio sur y emiten esos vientos hacia el continente. Hasta ahí sí, es lo único que me interesa que sepan para esta clase, que hay ecorregiones al norte del río Colorado y ecorregiones al sur del río Colorado, de acuerdo al anticiclón que la condiciona, ¿sí? Entonces, estas del norte van a estar condicionadas por el anticiclón del Atlántico Sur y las del sur del río Colorado van a recibir influencia climática del anticiclón del Pacífico Sur. Bien, les voy anticipando, por ejemplo, acá, esto que se ve en verde, esta ecorregión se llama Pampa, y la que rodea, ¿sí?, a la Pampa se llama Espinal. Ya nos metimos en 2 ecorregiones que vamos a ir viendo en el transcurso del año. Ahora la reflexión que quiero dejarles, porque de esto se trata la actividad que tienen que hacer, es estas ecorregiones, ¿sí? ¿Se encuentran sin intervención del hombre o tienen intervención del hombre? ¿Sí? Nosotros pensemos que vivimos acá, en esta región, nosotros salimos al campo, lo que nosotros llamamos campo, podemos hablar del espacio rural, y nos encontramos con un pastizal o nos encontramos con un espacio roturado por la acción del hombre en base a, por ejemplo, la explotación agroganadera. Nos encontramos con vacas, nos encontramos con cultivos de soja, cultivos de maíz, cultivos de girasol, cultivos de sorgo. Bueno, esa es la pregunta. ¿Nos encontramos con un pastizal, que sería la ecorregión típica de la Pampa, o nos encontramos con este territorio que les digo transformado por el hombre a través de la explotación agroganadera? Esa es la pregunta del día de hoy para trabajar. Nos vemos la próxima. Chau, chau.